Las dos partes anteriores de esta historia nos mostraron que el nombre de la ciudad de Jerusalén se relacionó con todo menos con la paz. No importa qué imperio estuviera con el dominio del mundo, Jerusalén siempre quedaba en el medio del fuego cruzado de quienes quisieran hacerse con ella. Si aún no viste los videos anteriores de las partes 1 y 2, ve ahora mismo, así no pierdes el hilo de la historia. Sin embargo, hoy entraremos en la historia moderna de esta ciudad tan castigada, pero a la vez tan venerada. Pero para ello, hagamos un poco de historia. La historia moderna de Israel como Estado y de Jerusalén como ciudad emblemática en tiempos modernos comienza con la proclamación de la independencia en 1948. Este hecho histórico se logró después de más de 60 años de esfuerzos políticos y diplomáticos por parte de un movimiento llamado sionismo, que buscaba establecer una nación soberana en la que consideraban que era su patria, la antigua tierra de Israel, también conocida como Palestina desde los tiempos del Imperio Romano. Lo llamativo es que no todos los judíos deseaban regresar a su tierra ancestral, pues el regreso a la tierra prometida en un momento tomó carácter religioso. Por ello, los judíos consideraron que su regreso debía coincidir con la llegada del Mesías. Por esa razón, los judíos ortodoxos del siglo XIX y principios del siglo XX consideraban la idea del regreso a Israel antes de la llegada del Mesías como un sacrilegio. Otros inclusive consideraban que el judaísmo era un concepto religioso, no algo étnico o secular. A mediados del siglo XIX, Israel formaba parte del Imperio Otomano y estaba poblado principalmente por árabes musulmanes, algunos de ellos beduinos. Además, había árabes cristianos, así como judíos y otros grupos minoritarios. En 1844, los judíos constituían el grupo de población más grande y en 1890 una absoluta mayoría según se cree, siendo Jerusalén el lugar más notable. Al finalizar el siglo, Leon Pinsker y Theodor Herzl tomaron la iniciativa de buscar el apoyo internacional para lograr una patria judía en Palestina. Si bien ninguno de los dos consideraba a Palestina como la única región para el nuevo Estado judío. En 1897 se llevó a cabo el primer Congreso sionista, en donde se proclamó la decisión de establecer una patria para el pueblo judío en Eretz Israel. En 1917 el gobierno británico afirmó que veía favorablemente el establecimiento de una patria judía en Palestina, entendiendo que esto no perjudicaría los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías allí. Esta declaración se convirtió en un documento importante después de la Primera Guerra Mundial, cuando la Sociedad de Naciones le asignó al Reino Unido el mandato sobre Palestina. Concretamente, en 1922, los mandatarios habían autorizado la creación de la Agencia Nacional Judía, que desde ese momento pasó a ser el embrión de un verdadero Estado. En tales condiciones, el flujo inmigratorio fue en ascenso hasta 1939, cuando el Reino Unido impuso una restricción casi total a dichas inmigraciones. Todo ello se vio trastocado una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Pues al amparo de las organizaciones pro-Estado de Israel se produjo una gran migración masiva organizada.
Sin embargo, diversas protestas y actos terroristas terminaron presionando al inhábil Reino Unido a tomar una decisión, y ante su incapacidad terminó recurriendo a las Naciones Unidas, que en una reunión del 29 de noviembre de 1947 decidieron que la partición de Palestina sería en dos estados, uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo la administración de las Naciones Unidas. La mayoría de los judíos en Palestina aceptaron esta decisión, pero no así los árabes, quienes la rechazaron por completo. Paralelamente a estos acontecimientos, los británicos anunciaron su intención de retirarse de Palestina. La violencia entre las comunidades judías y árabes estalló casi de inmediato en forma de guerra civil. Al anunciarse el final del mandato británico en Palestina, los judíos planearon declarar un estado independiente, lo cual los árabes estaban determinados a impedir. El 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos, liderados por David Ben-Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. La decisión unilateral de Israel no traería nada bueno, obviamente, pues casi de manera inmediata a la declaración del Estado de Israel, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano invadieron el territorio del recién creado país. En una cruenta y desesperada guerra caracterizada por el uso de armamento improvisado y tácticas hábiles, los judíos pudieron repeler el ataque árabe e inclusive avanzaron ocupando nuevos territorios. Un alto el fuego fue firmado por ambos bandos, estableciéndose que los territorios ocupados permanecerían en poder de Israel. Como resultado de esta guerra, Israel ocupó el territorio que le había asignado las Naciones Unidas, más una buena parte del territorio asignado a los árabes y la parte occidental de Jerusalén. Quedaron en manos de los árabes la zona occidental del Jordán, conocida como Cisjordania, ocupada por Transjordania, y la Franja de Gaza, ocupada por Egipto. En 1949, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se firmaron 4 armisticios en Rodas, Grecia, entre Israel y Egipto, Jordania, Siria y Líbano, pero estos en la práctica nunca llegaron a solucionar el problema de Palestina, y la violencia en esta región continúa hasta nuestros días. Transitando una tensa calma, las cosas se terminarían de pudrir cuando en 1952 Gamal Abdel Nasser llegó al poder en Egipto. Esto significó un acercamiento de su país con los Estados Unidos. Además, el Reino Unido aceptó inicialmente retirarse del Canal de Suez. Estos hechos preocuparon a algunos líderes militares israelíes, por lo que se elaboró una campaña de atentados terroristas menores contra blancos británicos y estadounidenses, cuyo objetivo sería engañar a los aliados de Egipto, haciéndoles creer que la autoría de los atentados era de Egipto, mientras que la mentira beneficiaría a Israel estratégicamente. No obstante, la operación fue descubierta y las relaciones entre las naciones implicadas se deterioraron. En 1956 el conflicto entre Israel y Egipto se agudizó, siendo frecuentes las incursiones de guerrillas egipcias en territorios de Israel, a las cuales este país respondía a su vez penetrando en territorio egipcio. El 26 de julio de 1956, Nasser
nacionalizó el canal de Suez y poco después Egipto bloqueó el Golfo de Aqaba y cerró así el canal a los buques que traían provisiones para Israel. El bloqueo parcial de Israel y la nacionalización del canal molestaron a los gobiernos del Reino Unido y Francia, hasta entonces los países que controlaban dicho canal. En respuesta a esta acción, estos dos países llegaron a un acuerdo secreto con Israel para recuperar el canal por acción militar. Según este acuerdo, que no fue oficialmente reconocido sino años después, Israel, con la ayuda secreta de las naciones europeas, tendría el permiso y el apoyo de esas naciones para debilitar las posiciones egipcias. Entonces, muy obedientito, Israel invadió la Franja de Gaza y la península del Sinaí en octubre de 1956. Las fuerzas israelíes llegaron a ocupar el canal. Entonces, haciéndose los que no sabían nada, los franceses y británicos llegaron inmediatamente bajo el pretexto de restablecer el orden. Al año siguiente, las dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, manifestaron su rechazo a la invasión parcial de Egipto, por lo que las tropas que ocuparon el canal se vieron obligadas a abandonarlo bajo la presión económica del gigante americano, quien también había llevado al Consejo de Seguridad una resolución que pedía la retirada de Israel. Las Naciones Unidas intervinieron con presencia militar a fin de mantener la paz en el canal. No obstante, los ejércitos de Egipto e Israel volvieron a entrar en combate. De hecho, en junio de 1967, Nasser pidió el retiro de las fuerzas de las Naciones Unidas, mientras él acumulaba tropas en la frontera con Israel. El 5 de junio de ese año, la Fuerza Aérea Israelí lanzó un ataque contra las fuerzas de Egipto, la cual quedó prácticamente aniquilada. En ese mismo día también neutralizó las fuerzas aéreas de Siria y Jordania. En violentos ataques, el ejército israelí derrotó a Egipto, Jordania y Siria en una guerra que duró solo 6 días, y por eso se le conoció por ese nombre, por la Guerra de los 6 días. La desesperación de Israel lo llevó a preparar sus bombas atómicas para ser usadas como último recurso si no cambiaba la dirección de la guerra. Sin embargo, el 11 de junio se acordó un cese al fuego bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Tras esta guerra, Israel ganó el control de la península del Sinaí, la Franja de Gaza y los Altos del Golán, así como la región occidental del río Jordán, incluyendo el este de Jerusalén. Durante enero de 1969 y junio de 1970 se llevó a cabo una guerra de desgaste en la cual la aviación israelí atacaba el territorio egipcio en respuesta al continuo bombardeo de las posiciones israelíes cercanas al canal de Suez. En 1970 los Estados Unidos trataron de negociar un acuerdo para la apertura del canal de Suez, lo cual no se llegó a lograr.
Así es como el 6 de octubre de 1973, el día de la expiación de los judíos, los ejércitos de Siria y Egipto lanzaron una ofensiva contra Israel, derrotando al ejército de este país, tomando por sorpresa a todos con este ataque. Después de 3 semanas de combate, las fuerzas israelíes lograron recuperar el terreno perdido, y una fuerza de las Naciones Unidas se encargó de mantener la paz. A esta guerra se le llamó Yom Kippur. El 18 de enero de 1974 se firmó un acuerdo con Egipto y el 31 de mayo del mismo año con el gobierno de Siria. Sin embargo, la presión sobre Israel no disminuyó, ya que los países árabes productores de petróleo impusieron un embargo sobre cualquier país que tuviera relaciones comerciales con Israel. Tuvieron que pasar 3 largos años hasta que la situación diera un giro. En noviembre de 1977, el nuevo presidente egipcio, Anwar el-Sadat, rompió con 30 años de hostilidades, visitando Jerusalén tras la invitación que le hiciera el primer ministro israelí Menachem Begin. En septiembre de 1978, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se reunió con el primer ministro israelí Begin y acordaron un plan de paz entre Egipto e Israel. También se delineó el plan de un régimen temporal de gobierno para la zona de Gaza y Cisjordania, con miras a otorgar la autonomía total para los palestinos residentes en esos territorios. El tratado se firmó el 26 de marzo de 1979, participando Sadat, Begin y Carter. Bajo este tratado, Israel devolvía el Sinaí a Egipto en abril de 1982, al igual que la zona ocupada en el Golfo de Aqaba. Sin embargo, esto no sería el fin del conflicto en Medio Oriente, pues la Liga Árabe reaccionó negativamente a este tratado, expulsando a Egipto de su organización y trasladando la sede de la Liga de El Cairo a Túnez. Sadat, el presidente de Egipto, fue posteriormente asesinado por miembros del ejército egipcio opuestos a la paz con Israel. En los años que siguieron a la guerra de independencia de Israel en 1948, la frontera con el Líbano era una zona relativamente tranquila, comparada con las fronteras del resto de los países vecinos de Israel. Pero tras la expulsión de los activistas palestinos de Jordania en 1970, durante el llamado Septiembre Negro, esta situación cambió radicalmente. Estos grupos, que se ubicaron en el sur del Líbano, iniciaron su lucha contra Israel. En marzo de 1978, después de diversos enfrentamientos entre tropas israelíes y la guerrilla palestina en el Líbano, las fuerzas israelíes invadieron el sur de este país en lo que se denominó Operación Litani. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que exigía la retirada de las tropas de Israel, e Israel acató esta resolución y retiró sus tropas. Sin embargo, las hostilidades entre los palestinos en el Líbano e Israel no cesarían. El Frente de Liberación Palestina lanzó ataques contra el norte de Israel, al mismo tiempo que se enfrentaba a tropas cristianas libanesas en dicho país. En junio de 1982, Israel volvió a invadir el sur del Líbano con el fin de aniquilar a las fuerzas del Frente de Liberación. Con la mediación de los Estados Unidos, Israel y el Líbano llegaron a un acuerdo en mayo de 1983, mediante el cual Israel retiraría también sus tropas. Sin embargo, el instrumento de ratificación del tratado nunca fue firmado, y bajo la presión de Siria, Líbano renunció a dicho acuerdo de paz. Por su parte, Israel retiró la mayoría de su ejército del Líbano, dejando la custodia de lo que se denominó la zona de seguridad a un pequeño ejército contingente de fuerzas israelíes y de la milicia cristiana libanesa, la cual respaldaba a Israel. En el año 2000, Israel finalmente retiró todo su ejército del Líbano.
Así llegamos hasta nuestros propios días, donde los informes de incidentes y enfrentamientos armados entre palestinos e israelíes siguen siendo el pan nuestro de cada día. Pero en el año 1987 apareció en escena otro actor que no ayudaría con la paz de la región, y estamos hablando de Hamás. Su nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica, y su origen se remonta a los primeros días de la intifada palestina en contra de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón e Israel lo consideran una organización terrorista, pues sus militares han estado detrás de varios atentados en Israel. Hoy es el grupo islámico más numeroso dentro del pueblo palestino y desde el 2007 tomó el control de Gaza después de haber ganado democráticamente las elecciones parlamentarias palestinas en 2006. Este grupo reivindica un Estado palestino y afirma que Israel no tiene derecho a existir, por lo cual hasta el momento las posiciones israelíes y palestinas parecen irreconciliables. Por ello, después de echar un vistazo a la turbulenta historia de Jerusalén, nos preguntamos si algún día le hará honor a su nombre y se convertirá de una vez por todas en una posesión de paz. Este es el último capítulo de la historia de Israel. Si te gustó, dale like al video, comenta, suscríbete y comparte. Síguenos en las redes sociales del canal y los espero en el próximo video. Muchas gracias.